de Dios. Así que vamos a meditar en el libro de Miqueas, capítulo 6, versos pues ya bastante conocidos. Dios bendiga pues el hogar de nuestro hermano Chávez. Amén. Que Dios pues esté bendiciendo su vida. En todo pues Dios le ayude. Amén. Miqueas 6:6 vamos a meditar en esta tarde en la palabra del Señor. Esta palabra pues es de nuestro Dios. Cuando lo tenga pues leamos juntos en el nombre de Jesús. Miqueas 6:6 en adelante. Dice como está escrito en el nombre de Jesús: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante Él con holocausto, con becerro de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Amén. Versículos, hermanos, pues muy conocidos entre nosotros. Pero en eso ya conocido se encierra algo muy extenso que nos favorece a nosotros. Encierra pues una enseñanza clave en nuestra vida. Ahí hay una exhortación primordial para nuestra vida. En otras palabras, pues ahí hay una clave para hacer de nuestras acciones algo que en verdad agrade a Dios. Amén. Y estas palabras fueron dichas porque el pueblo de Israel se había apartado de la esencia de lo que Dios en verdad está pidiendo del hombre y de la mujer. Pues Dios en su bondad pues bendice al hombre. Había bendecido al pueblo de Israel, lo había hecho pueblo suyo. Por lo tanto, lo que Dios pues estaba esperando es que el pueblo de Israel comenzara a depender de Dios. Amén. Que el pueblo de Israel aprendiera a depender de Dios. Aleluya. Y que confiara en Él. Y reconocer su juicio, reconocer su poder, reconocer su autoridad. Y andar en temor delante de Dios. Pero el pueblo de Israel se apartó de eso. Comenzó pues a alejarse del Dios verdadero, andar pues confiando en ellos mismos, confiando en ídolos. En fin, nosotros conocemos cómo pecó el pueblo de Israel. Pero la exhortación le vino y le dijo en esta tarde, la exhortación al pueblo es que volvieran a la esencia que Dios está pidiendo. Y hay unas preguntas antes y comienza a decir: ¿con qué me presentaré ante Dios? Al Dios Altísimo. Comenzar unas preguntas, por ejemplo, dice: ¿con holocaustos? ¿Con becerros de un año en sacrificio? ¿Con millares de arroyos de aceite?
¿Qué pasa con esto? ¿Por qué se preguntaba todo esto? Hace poco, pues el lunes estábamos estudiando con los jóvenes y veíamos este punto, en donde el sacrificio Dios lo dio. El hacer un sacrificio en la antigüedad Dios lo dio. Pero podemos ver en esta ocasión como que lo está despreciando los sacrificios, cuando Él había dado en la ley que se hiciera sacrificio. Pero Él lo dio con el fin de que el hombre, cuando pecara delante de Dios y reconociera su pecado y entendiera los juicios de Dios en su corazón, se arrepintiera y en su arrepentimiento ofrecer un sacrificio a Dios. Y Dios puede recibir ese sacrificio para perdón de Él. Pero resulta que aquello se hacía sin arrepentimiento. Entonces Dios, pues a ese punto ya no le agradó, porque lo que Dios quiere es algo real en el corazón. Y Jesucristo, cuando vino, sus enseñanzas se enfocaron a eso, a que aprendiéramos a actuar delante de Dios con toda sinceridad posible. Amén. Por ejemplo, si nos vamos a Marcos 12, Jesús, tratando de ayudar y enseñarnos, nos dio una lección ahí en Marcos 12:41, que dice de que Jesús estaba sentado delante del arca de ofrendas, mirando cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Imaginemos a Jesús ahí sentado viendo cómo la gente llegaba a ofrendar. Y Jesús se detuvo, dice, a ver cómo lo hacía. Y dice que vio que muchos ricos daban mucho. Y dice, y una viuda pobre echó 2 blancas. O sea, dice, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, le dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Escuche bien. De cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que echaron en el arca. Porque todos han echado de lo que le sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Jesús estaba viendo cómo todos iban a depositar y no depositaban poco, depositaban mucho. Y detalla la escritura, eran los ricos, depositaban mucho en la ofrenda. Pero Jesús, entendiendo los corazones, pudo entender cuál era la intención de ellos, el echar. Me imagino que Jesús, al conocer sus corazones, no vio en ellos sinceridad. Porque dice, vio la viuda echar 2 blancas. Y entonces Jesús dijo, aquí está la lección. Ahí está. Y le llamó a los discípulos y le dijo, miren, esa viuda echó más que todos los que echaron. Aleluya. ¿Por qué? Porque ella echó de lo que tenía, de lo único que tenía. ¿Por qué Jesús dio esto? ¿Por qué Jesús se detuvo a enseñarles esto a sus discípulos? Para que no cayesen en los vacíos que habían antes. De hacer acciones que no van a través de una justicia, a través de una
humillación a Dios a través de un deseo de verdad, de hacer lo que es correcto, sino que había malicia, quizás vanagloria, altivez, arrogancia, qué sé yo, pero no de lo que en verdad Dios quiere. Por lo tanto, Dios pues había menospreciado a todo el pueblo de Israel por actuar de esa manera. Pero Jesús nos está enseñando a que no caigamos en esos vacíos, a que nosotros no caigamos en esos vacíos. Y este llamado no es porque en verdad demos dos blancas o que demos poquito. La enseñanza no es a dar poquito, la enseñanza es que sea de sinceridad. Porque atrás, más atrás, Jesús dijo, si ofrenda, si das limosna, que no lo sepa tu mano izquierda. A la derecha. Jesús en otra ocasión les dijo, si oran, que no sea el público para ser visto, sino que cerradas las puertas orar en secreto. En otra ocasión les dijo Jesús, si ayunan, no anden ahí mostrando que ayunan, sino que laven sus rostros y háganlo en secreto. ¿Qué está haciendo Jesús? Enseñándonos a que las acciones que hagamos sean de corazón, sean de verdad, sean verdaderas delante de Dios. Otra lección que Jesús dio para que nos conduzcamos a actuar con verdad. Lucas 18:9 dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos, escuchen bien, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio de mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amén. Otra vez Jesús enseñando lo que en verdad a Dios le agrada. Aleluya. Amén. Y así vamos a encontrar cómo Jesús nos enseña tantas cosas para que en verdad seamos hacedores de acciones que le agradan a Dios. Que sean nuestras acciones de corazón, que sean de verdad. Para que en verdad seamos un pueblo de Dios. En cambio, el pueblo de Israel se había alejado mucho de toda esta verdad. Y lo que hacían era mente acciones de religiosidad. Hacían sacrificios y sacrificios, pero sus corazones lejos de una verdadera justicia delante de Dios. Sí. Por eso es que aunque Dios les dejó los sacrificios, y por hacerlos de esta manera ya no era válido para Dios. Ya no se los aceptaba. Porque a Dios lo que le agrada, aquí está la respuesta, y dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Aleluya. Amén. Dios pide que nos humillemos delante de Él. Amén. Sí, hermano. Y hablar de la humillación
Así es. no tiene nada que ver con aquello que es burla, Así es. sino que es más relacionada con un arrepentimiento sincero en nuestro corazón. Con corazón contigo. Porque el arrepentimiento es cuando el hombre reconoce a Dios, entiende su juicio, entiende sus mandamientos, entiende su ley, y en su corazón, al entender todo eso, en su corazón nace el deseo de obedecer a Dios, el deseo de andar por sus caminos, el deseo de andar conforme a la voluntad de Dios. A ese deseo de hacer esas cosas se le llama arrepentimiento. Eso es humillarnos ante Dios. Y cuando habla de amar misericordia, hacer justicia, habla de todas las obras buenas que a Dios en verdad le agradan, que son sinceras. Entonces, el pueblo de Israel se había alejado de todo esto, de lo que en verdad Dios quiere. Se había alejado el pueblo de todo esto que a Dios en verdad le agrada, y se inclinó a su arrogancia, se inclinó a religiosidad. Y fue ahí donde el pueblo tuvo problemas con Dios. Sí, hermano. Por mucho tiempo el pueblo de Israel tuvo problemas con Dios por esto. Por eso el pueblo de Israel, después que llegó al lugar llamado Canaán, donde se le tildó tierra donde fluye leche y miel, allí, por falta de todo esto, allí sufrió el pueblo. Allí, esa tierra llamada de leche y miel, por apartarse de esto, Dios se apartó de ello, y lo que consiguió en ese lugar fue mucho dolor. No entra. El pueblo de Israel sufrió mucho en ese lugar, Sí, hermano. a tal grado que lo perdió muchas veces todo, a tal grado de que vinieron reinos de afuera y se los llevaron cautivos. Lo hicieron pedazos. Hubo hambre, hubo peste, hubo destrucciones, hubo tanta hambre en ocasiones que se comían hasta sus hijos. Sí. ¿Por qué? Porque se apartaron de la verdad de todo esto. Y vemos cómo Jesús nos enseña que actuemos de esta manera. Ahora bien, si andamos de esta manera como Jesús nos ha enseñado, ¿por qué habrá mal en nuestra vida? ¿Por qué vendrá el mal? O veamos el pueblo de Israel, si hubieran dado humillados delante de Dios y exaltando solo al Dios verdadero, hubieran disfrutado de esa tierra Canaán de leche y miel. Sí, Pero por falta de todo esto, el pueblo de Israel ahí, en vez de gozar, sufrió mucho. Pero ahora Dios nos ha redimido con toda misericordia, y quiere de nosotros también que nuestras acciones sean de justicia y que sean sinceras. Y ahí está todo. Porque eso es lo que está pidiendo Dios del hombre. Eso es lo que en verdad Dios pide. Un arrepentimiento de corazón. Cuando aquellos hombres judíos reconocieron de que Jesús en verdad el Mesías, le dijeron a Pedro, ¿qué haremos? ¿Cuál fue la respuesta? Arrepentidos. Amén. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento, como les dije, arrepentimiento es cuando el hombre entiende quién es Dios. Aleluya. Entiende su poder, Gloria al Señor. entiende sus juicios. Y al entender todo eso en su corazón, siente el deseo de obedecerle, de andar en sus mandamientos, de andar conforme a su voluntad. Eso es arrepentimiento. Eso es humillarnos delante de Dios. Así que, hermanos, dice, y con esto quiero terminar, Dios está en las enseñanzas que en verdad debemos de tener. Y después el hombre no puede decir, me fue mal, Dios es malo. Dios pues no bendice. No, hermanos, dice la palabra del Señor, Dios no puede ser burlado.
todo lo que el hombre cosechar, eso segará. Así que, pero las bendiciones de Dios hay en abundancia. Pero Dios quiere corazones humillados delante de Él. Así, hermanos, pues vamos a orar, démosle gracias a nuestro Dios. Esta palabra es de nuestro Dios, no es mía, no es de nadie, es de Dios. Esta palabra es la cual es útil para nosotros.